¿Sabe usted cuál fue la primera educación educativa que existió en el mundo? Quédese con nosotros y lo sabrá. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares y a sus corazones con un programa más de Educando para la Eternidad. Hoy trataremos el tema el hogar, la primera escuela y los padres, los primeros maestros. Esto está basado en el libro de Proverbios, donde encontramos esa enseñanza para que nosotros sepamos que Dios está dispuesto a enseñarnos para que nosotros podamos enseñar también de esta manera a nuestros hijos. Y también encontramos la instrucción en los libros de los Salmos, donde dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabía usted que es en el hogar en donde ha de empezar la educación del niño? Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de toda su vida. Dios requiere de los padres una consagración mayor de la que han manifestado jamás, y a menos que se experimente muchas reformas, la escuela, o sea, el hogar, no va a cumplir su noble misión. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido, ya sea para el bien o para el mal. Acuérdense, queridos padres, que las primeras victorias del éxito en la obra de la salvación de nuestros hijos se ha de ganar primero en el hogar. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, si no se le educa, Satanás lo educará por instrumento elegido para él. Es en la primera etapa de la vida donde se tienen las mejores y mayores oportunidades de formar sabiamente el carácter de un hijo. Esto se ha comprobado a través de la experiencia, la investigación y la sabiduría. Y ya ha quedado plasmado hasta nosotros con diferentes dichos y refranes. ¿No recuerdan cuando los abuelitos decían, árbol que crece torcido ya no endereza sus ramas? Los científicos también han dicho, denme un niño hasta los 7 años y nosotros vamos a responder por él por el resto de su vida. La Iglesia Popular también dice, entréguenme a un niño hasta los 7 años y lo tendremos de por vida. Por supuesto, este principio está basado en la palabra de Dios en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en los testimonios proféticos leemos que es en los primeros años de la vida cuando la mente del niño es más impresionable para grabar todos los principios y valores que más podamos impartirles. Estos quedarán en ellos como una semillita sembrada que irá desarrollando a medida que se añaden también otros factores que propician el ambiente para que esta semillita brote, crezca y dé su fruto. Por ejemplo, cuando nosotros sembramos una semillita, sabemos que necesita un lugar o un espacio, que puede ser la tierra directamente o una maceta. Y esto representa el hogar para un niño también. Además necesita agua, calor, necesita también protección.
la luz solar que reciba y un cerco de protección. ¿Han visto ustedes cómo a las plantitas le ponen, las rodean para que pueda quedar protegida? Bueno, esto representa el cariño, el amor que un padre puede darle a su hijo. Pero también recordemos que las plantitas necesitan ser limpiadas, las malezas, ¿verdad? Hay que podar. ¿Y esto qué creen que representa? Representa la corrección, la disciplina. A veces quitar lo que no sirve duele. Sin embargo, esto hace que la planta se desarrolle lo mejor posible y que dé buenos frutos. Y esto es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Con esto quiero añadir que no es suficiente decirle alguna vez a nuestros hijos lo que queremos que sepan, sino tiene que haber una enseñanza constante. No es solo dar el conocimiento, se requiere de un cuidado perseverante. Se requiere el liderazgo de los padres, dando al hijo no lo que quiere, sino lo que necesita. También necesitamos poner límites realistas, límites que van a ser como un cerco protector para que el muchacho no vaya más allá de donde debe de ir. Pero estos límites se tienen que hacer respetar. Y por supuesto, también necesitamos inducirlos a la responsabilidad y al dominio propio. Yo recuerdo en este asunto de la responsabilidad que en una ocasión vivía conmigo un sobrino de una edad de 10 añitos. Él pasó corriendo y me quebró un jarrón. Y nosotros, cuando vimos el jarrón tirado, pues nos quedamos preocupados. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi jarrón? Entonces, él vino, iba pasando y me dice, tía, no lo hice a propósito. Pero de todos modos, el jarrón estaba ahí tirado, hecho pedazos. Y entonces yo le dije, bueno, es posible que no lo hayas hecho a propósito, pero ahora tienes que limpiar esos pedazos. Pero primero tienes que ver si se puede componer. Y el jarrón quedó como si no le hubiese pasado nada. Entonces yo le dije a él, ¿estás viendo esto? Cada vez que uno hace algo que echa a perder algo, hay que componerlo, porque ahorita es un jarrón, pero al rato va a ser una vida, quizá una señorita que quieras dejar por allí con un hijo, pero las cosas hay que componerlas. Y él aprendió esa enseñanza. Hoy es un joven que actualmente vive con nosotros y ya entregó su vida a Dios. Esta es una experiencia muy bonita, pero por supuesto es una obra ardua y difícil y abarca mucho más que solo unos minutos del día. Hay que hablar con los hijos, enseñarles con mucha paciencia y mucho amor. Y también hay que enseñarle la corrección y la disciplina, aparte de la responsabilidad. Y como dije antes, es una obra ardua y difícil. Es por eso que los padres deben de ocupar más tiempo del que ocupan para enseñar a sus hijos. A veces solo usamos la devoción matutina, unos minutitos para la oración y otros más para intentar que memoricen un versículo de memoria. Pero esto no es suficiente. La labor es para todo el día, como dice el consejo bíblico, refiriéndose a las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 7 al 9. Y estas palabras que yo te enseño hoy, las tendrás en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino. Hasta cuando uno está viajando, hay que enseñar a los hijos. Yo recuerdo que en nuestra vida de misioneros viajábamos mucho y mientras íbamos en esos largos caminos en carretera, hacíamos juegos bíblicos o cuando pasaba un carro delante de nosotros usábamos el número de la placa para cantar un corito. Y también dice aquí que al acostarse, todo el santo día hay que estar con los hijos, ¿verdad? Yo le digo a las madres modernas que a veces no quieren gastar saliva con sus hijos, pero con los hijos hay que hacerlo. Esta es una labor de todo el día. Y todavía sigue diciendo el verso bíblico que las atarás como una señal en tu mano. ¿Saben que los judíos usaban unas filacterías aquí colgando? Y de eso parece que queda hoy esa costumbre de que ponte una cintita en el dedo o en la mano para que recuerdes. Pero ellos lo usaban para recordar las maravillas de Dios. Y tenían otra costumbre. Ponían la ley de Dios en los frontales, en las puertas, de las casas. Pero también dice que esto lo tendrás aquí en los frontales de tus ojos. Y también dice que entonces lo pondrán en los dinteles de tu puerta. Así que ellos cada vez que salían o entraban, recordaban al ver ese mensaje ahí puesto de que ellos le debían la vida y la existencia a un Dios creador y que ellos eran sus criaturas y que debían de obedecerle. Debe ser el objetivo de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado. Esta debiera ser la obra de sus vidas, obra de gran magnitud e importancia y que requiere, por supuesto, un esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto. Sobre ese fundamento hay que levantar un armazón fuerte y firme. Y después que ese armazón esté listo, hora tras hora, día tras día, año tras año, ha de levantarse la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Esto lo encontramos en el libro La Educación del Niño, página 17. Padres, no se desanimen pensando cómo lograrlo. De la palabra de Dios y de los testimonios emana suficiente luz, de modo que ninguno necesite errar en cuanto a su deber. El que ve la educación impartida en cada hogar y que mide la influencia de esta educación dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y escuchemos esto que está en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Hoy dijo las doctrinas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza. No ignoréis mi ley, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. La educación en el hogar ocupa el primer lugar en la verdadera educación. Esta precede incluso a la de los maestros. Los padres y las madres son los que han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. Y se necesita a cada paso una sabiduría más que humana
para comprender cómo hemos de educar a nuestros hijos para proporcionarles una vida útil y feliz aquí y para un servicio más elevado en la vida eterna. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y la de las madres. Los jóvenes y niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad, y los que estos jóvenes y niños serán depende del hogar. Si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a sus peligros, ¿qué cambio experimentaría el mundo? Quiero decirles hoy unas indicaciones que Dios dio a su pueblo, pero que tienen valor en todas las edades. Primero, Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo su proceder para con su pueblo. En esta religión tradicional, la moralidad tenía su origen en Dios y a Él se le atribuía la autoridad para crear leyes morales y también para hacerlas cumplir. Él es el único que puede aplicar justicia y venganza. Pero estos poderes le han sido usurpados por el hombre y se debe aceptar la responsabilidad moral que esto conlleva. Como es el caso de un antropólogo que él escribió en un periódico un artículo que decía: los científicos tenemos el derecho de hacer el papel de Dios. Como punto número 2 de las indicaciones que Dios dio a su pueblo en el antaño, dice: el hogar y la escuela eran uno. Y en ese ambiente familiar y acogedor, la madre debe destacarse siempre en la obra de educar a los hijos, aunque recaen sobre el padre también deberes graves e importantes. La madre, por tratar casi constantemente con los hijos, especialmente durante sus tiernos años, debe ser siempre su instructor y compañera especial. Debe preocuparse mucho por cultivar el aseo, el orden de sus hijos y también por dirigirlos en la adquisición de hábitos y gustos correctos. Debe enseñarles a ser laboriosos, serviciales, a valerse de sus recursos, a vivir, a actuar y trabajar como estando siempre a la vista de Dios. Enseñar a sus hijos a dar los primeros pasos, decir las primeras letras, después la biología, la geografía, etc. En lugar de labios extraños y ajenos, estaban los padres que con amor y ternura tenían que dar las instrucciones a sus hijos. Y también asociaban a Dios en todos los acontecimientos y cosas importantes de la vida diaria. Las obras poderosas de Dios a favor de su pueblo eran repetidas con elocuencia y temor reverente, y así, mediante el empleo de símbolos, figuras, las lecciones eran dadas, ilustradas y grabadas en la mente de los niños más firmemente y encauzando de una manera de pensar y sentir que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio hasta alcanzar lo invisible y eterno. De esta manera eran iniciados en la fe y la sabiduría. Enseñaban las demandas que Dios tiene sobre ellos y que es su deber practicar la religión en todo aspecto de la vida, que deberían amar a Dios sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos. Pero los padres israelitas llegaron a ser indiferentes con respecto a su obligación con Dios y fue necesario que Dios hiciera una provisión más para que ayudara en el hogar, porque éste estaba influenciado por influencias idólatras del exterior.
Y muchos de estos hijos llegaron a pervertirse con las idolatrías que alrededor tenían. Pero Dios quiere para con sus hijos y su causa de esa infidelidad que fue observada en el hogar por estas influencias idólatras del exterior, muchos de estos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos y siguieron el camino de los paganos. Y a fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros agentes que ayudasen a los padres en la obra de la educación. Y es por esta razón que nacen las escuelas de los profetas, quienes eran considerados como maestros divinamente designados para instruir al pueblo de las obras y los caminos de Dios. Estas escuelas tenían por objeto servir como barreras de protección contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor a Dios como directores y como consejeros. Como ya se sabe, con el paso del tiempo, la humanidad en gran medida fue ignorando cada vez más el mandato divino y sus preceptos, hasta que llegamos al siglo XX, donde se produce una generación de profesionales y eruditos que se han creído suficientemente capaces no solo de hacer caso omiso de la educación verdadera, sino aún de contradecirla. Como resultado de esta falta grave, los resultados saltan a la vista: hogares desbaratados, violencia familiar y social, divorcios, hijos criados sin amor, delincuencia juvenil como resultado de lo anterior, así como niños teniendo niños, el homosexualismo, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, guerras, terrorismos, suicidios, pornografía, etcétera, etcétera. Todo esto es resultado final de una humanidad que no reconoce las normas y principios divinos y que ha centrado sus esfuerzos en sí misma. Es aterrador hoy ver la actitud de miles de padres egoístas que no están dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo o un puesto o cargo por sus hijos y los entregan en manos extrañas, 10 o 12 horas diarias, cuando solo tienen 1 o 2 añitos de edad y es cuando más necesitan del calor familiar, de ternura y cuidado. Los padres no deben permitir que las preocupaciones comerciales y las costumbres o máximas y modas del mundo los dominen al punto de hacerles descuidar a sus hijos en la infancia y dejar de darles las instrucciones apropiadas a medida que transcurren los años. Con frecuencia escuchamos decir que vivimos en la era de las luces, que hoy es otro tiempo moderno y se habla del humanismo y el relativismo moral y de la ética situacional. Pero hoy como antaño, el mandato dado por Dios en su palabra, en el libro de Efesios, es el mismo. Hoy Dios le dice a cada padre: cada uno, empero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y para los hijos también están los consejos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo, y por precepto y ejemplo debe enseñársele a amar a Dios y a obedecerle. Pero la gran mayoría de los padres han descuidado la obra que Dios les dio y no han educado ni preparado a sus hijos desde el amanecer de la razón para que conozcan y amen a Cristo mediante un esfuerzo esmerado. Los padres deben observar el despertar de la mente receptiva y considerar todo lo que respecta a la vida del hogar como secundario, frente al deber positivo que Dios les ha impuesto, que es el de educar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor.
En la escuela del hogar es donde nuestros hijos han de prepararse para asistir a la escuela de la iglesia. Cuando observo a niños que no les gusta estar en la casa de Dios, sé de antemano que en su hogar no le están enseñando a amar a Dios, ni le están enseñando desear ir a su casa de oración a visitarle. Cuando doy seminarios a padres, siempre cuento esta ilustración y les hago unas preguntas. Les digo, vamos a suponer que usted está yendo en un avión y que ese avión se avería. En el momento que usted está ahí, escucha por los parlantes que dicen, el motor del avión está fallando. Y tratan de arreglarlo, pero no es posible. Entonces empiezan a salir unos tóxicos, unos gases tóxicos en el avión. Y también se oye en el parlante que se dice, se tienen que poner las mascarillas de oxígeno para hacer el siguiente paso, que es ponerse los paracaídas, porque el segundo motor también está fallando. Pero ahí mismo donde usted está, conteste esta pregunta. Usted va con su bebé, sea una niña o un niño, y en ese momento caen las mascarillas y solamente hay una en su asiento. ¿A quién se la pone usted? ¿A usted o a su niño? Generalmente todos los padres dicen al niño, pero si usted le pusiera a su bebé la mascarilla, él no podría hacer más nada. En cambio, si usted se pone la mascarilla, usted puede ponerle el paracaídas a su niño y sacarlo del avión y usted mismo ponerse el paracaídas y también lanzarse del avión y ambos se salvarían. Pero si usted no hace eso, solamente va a ver que usted caiga intoxicada y el bebé no va a poder hacer nada. Es por esto que yo le digo a los padres, padres, ustedes son los primeros que deben hacer todo. Si ustedes quieren niños felices, ustedes son los primeros que deben de ser felices. Si ustedes quieren niños saludables, ustedes como padre deben de ser los primeros saludables. Si ustedes quieren ver a sus hijos unidos, ustedes son los primeros que deben de estar unidos. Y si ustedes quieren que sean salvos, si sus hijos quieren, ustedes quieren que sus hijos sean salvos, ustedes primero deben de ser salvos. Gracias por haber estado con nosotros en este tema. Que Dios los bendiga.